Hola nuevamente, hoy vamos a ver, la clase anterior vimos un poquito del régimen conservador que se da entre 1880 y 1916, que es la puesta en vigencia de la ley Sáenz Peña, que permite el ingreso del radicalismo al poder, pero hoy vamos a ver un poquito la parte económica de 1880 a 1916, es decir, la parte económica del modelo, de la generación del 80 o del régimen conservador. Hoy vamos a ver la parte económica, el modelo de desarrollo económico que teníamos en ese entonces, ¿sí? De la Argentina moderna, que era el modelo agroexportador, que también va a explicar mucho de la dependencia económica que tenemos hoy en día. Es decir, este modelo agroexportador va a ser el primer modelo de desarrollo económico que va a adoptar nuestro país y que va a marcar nuestro rumbo económico histórico, ¿sí? Es decir, que va a explicar un poquito por qué hoy Argentina no puede ser una potencia mundial en la industria y seguimos mirando al campo, por ejemplo. Bien, entonces podríamos nombrar, digamos, a la puesta en marcha de este modelo agroexportador como el origen de la dependencia económica. Y esto tiene su origen en la revolución industrial, digamos, que Argentina haya adoptado este tipo de modelo de desarrollo, tiene su origen en la revolución industrial. La revolución industrial, ustedes saben, se lleva adelante hacia 1760 e impone una división internacional del trabajo, una división internacional de los países de todo el mundo en dos grandes grupos, países manufactureros y países productores de materia prima. Así se dividía el trabajo internacionalmente. Entre países que producían manufacturas o bienes industrializados y países que producían materia prima y que ayudaban a alimentar a estos países manufactureros. Y estos países manufactureros enviaban productos elaborados a estos países que producían materia prima, era como un círculo. Esto provocó la revolución industrial, ¿sí? Y también otro fenómeno que provocó la revolución industrial es la oleada de inversiones desde el centro de los países centrales en ese entonces hacia la periferia, ¿sí? Los ingleses tenían muchísima plata de la revolución industrial esta de la que habían llegado y empezaron a invertir en nuestros países, acá en Argentina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque les dejaban un amplio margen de ganancia. No porque los ingleses sean bonitos, sino porque era un negocio invertir acá, ¿sí? Comprar títulos de la deuda como hacen hoy todos los países subdesarrollados, digamos, ponen títulos de deuda en el mercado internacional y los compran los acreedores internacionales. Bueno, esto ya se hacía en ese entonces. Los bonos o los títulos de deuda argentina en ese entonces se compraban y te daban una ganancia del 7% anual, que era muchísimo. En el mundo solamente daban 4, Argentina daba 7. Invertían, digamos, en los ferrocarriles, con negocios con el Estado, les dejaban también un montón de ganancias. O sea que toda la plata que tenía Inglaterra de la Revolución Industrial venía para acá, para Argentina. Digamos, y que Argentina se haya insertado en el mercado internacional en este grupo de países productores de materia prima y no en países industrializados, es una característica de o fue una característica de toda la economía latinoamericana en ese entonces, ¿sí? Todas las economías latinoamericanas en ese entonces, en el marco de la división internacional del trabajo impuesta por la revolución industrial, hacen como Argentina y se inclinan hacia la producción de materias primas, productos agrícolas y ganaderos. Esto va a ser, con esto les quiero decir que no era un movimiento solo de Argentina, sino de todas las economías de los países latinoamericanos. El presidente que puso en marcha este gobierno va a ser el primer presidente constitucional que tenemos, Julio Argentino Roca, en 1880. ¿Cuáles eran las características de este modelo que duró hacia 1930? En 1920 el modelo ya empezó a tener problemas por la finalización de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Y a partir de ahí empezó a tener problemas de restricción o contracción de las economías. En el 30, con el crack de Wall Street, estalla por los aires este modelo y adoptamos otro modelo, que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles eran las características de este modelo agroexportador? Primero, la monoproducción, es decir, en ese tiempo no era tanto, hoy es peligroso porque solamente producimos soja, pero en ese tanto había una tendencia hacia la monoproducción. ¿Por qué le digo había? Porque además de nuestros cereales, que eran los mejores del mundo y teníamos muchísima producción, también producíamos la mejor carne del mundo, por eso nos conocían como el granero del mundo. Este, Monoproducción es cuando hay un solo producto. En este caso, en un principio fueron, digamos, la ganadería y después fue la agricultura.
Este quizá el más preocupante, la dependencia del exterior. Este es un modelo agro, o sea, es decir, producción del campo, exportador, que vive de producir cosas del campo para exportarlas, para venderlas a otros países. Eso hace que este modelo sea sumamente dependiente del exterior. Dependemos mucho de la venta de esos productos y en ese tiempo principalmente un solo comprador que era Inglaterra, ¿sí? O sea que si a Inglaterra le iba mal en su economía, nosotros íbamos a ir igual de mal o peor que ellos. Otra de las principales características fue la inmigración. No se podía producir cereales, ni cuidar el ganado, ni llevar a cabo la siembra, ni levantar la cosecha si no había gente. Era imposible si no había trabajadores. Y como nuestro crecimiento natural o el crecimiento vegetativo de nuestra población no era suficiente para poner la cantidad de obreros en el campo, ¿qué se hizo? Se trató de atraer a los inmigrantes. Por eso llegaron muchísimos españoles e italianos a la provincia de Buenos Aires y poblaron todo Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, ¿sí? Todos los españoles e italianos que llegaron del sur de Italia, del sur de España, de las zonas agrícolas, digamos, de estos países europeos, pusieron en marcha este modelo agroexportador, ¿sí? Otra característica que yo le decía es las inversiones extranjeras. Pidiendo préstamos a Inglaterra se logró mejorar el puerto de Buenos Aires, porque el puerto de Buenos Aires tenía un calado poco profundo, es decir, que era como una playa. Barcos enormes no podían, digamos, llegar al puerto porque se topaban con arena. Entonces, con inversiones inglesas se mejoró se mejoraron estas cuestiones, digamos, se pudo calar el puerto para que los barcos de gran cabotaje puedan entrar hasta el puerto y dejar y llevar mercadería. Se invirtió, los ingleses trajeron los primeros ferrocarriles, ¿sí? Junto con los franceses también. Se invirtió en los frigoríficos. Allí donde antes había saladeros, ahora había frigoríficos. Llegaron grandes cárteles de empresas, digamos, como Swift, como Armor. Llegó el cártel de Chicago, digamos, para especializarse en la producción ganadera. Se empezó a modificar genéticamente a los animales. Se mejoraron las razas. Se pasó de un ganado, digamos, que era salvaje, que era puro hueso y músculo, a un ganado que era digamos, con mucho más desarrollo de carne. Se mejoró la ganadería. Sí, fíjense, este era el ganado que se encontraba antes en Buenos Aires. Patas anchas, este ganado se llamaba Longhorn, cuernos, digamos, largos. Se pasó a un ganado con los cuernos más chiquititos, denominado Shorthorn, y a otras razas que venían de afuera, como el Hereford, el Lord de Aquitaine, el Hereford, digamos, razas que son mucho más, dejan muchísimo más carne, ¿sí? Raza así, fíjense la diferencia. Este ganado cimarrón se dice cimarrón porque era el ganado que crecía salvajemente, sin cuidado, sin nada, ¿ve? No tiene mucha carne, tiene carne, pero no tiene mucha. Y fíjense esto, patas cortas y muchísima más carne sin cuernos, ¿sí? Este ganado Shorthorn, el que yo les decía, y este es un blonde Aquitaine, ¿sí? Ganado ya especializado que da muchísimo más carne que este. Esas fueron, digamos, una de las inversiones. Ahora, ¿cuáles eran los problemas de este modelo agroexportador? Generó fuertes desequilibrios regionales. Fíjense, más del 38% de la población del país reside en el litoral, ¿sí? Este, eh, nunca la ganancia que se genera en Buenos Aires hasta el día de hoy, en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe, en la zona central de nuestro país, se va a equiparar en la ganancia de acá del NOA, por ejemplo. Además de este modelo, se encontraba muy expuesto a los estímulos externos, digamos. Si había una pequeña crisis como hoy en día, más hoy en una economía globalizada, si había un pequeño, digamos, desajuste en la economía de Gran Bretaña, nosotros lo sufríamos dramáticamente. Y ¿cuál era el problema estructural de que nosotros elijamos un modelo agroexportador basado en el campo? De que nuestro producto tiene poco valor agregado, nunca va a valer más nuestras exportaciones de soja que las exportaciones de Ford o digamos, de Mercedes-Benz. Nunca va a valer más, digamos, una tonelada de soja que un auto, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, los países productores de materia prima siempre van a estar en esta desventaja frente a los países productores de productos de manufacturas o de bienes industrializados.
Poca o nula diversidad productiva, es decir, si nosotros adoptamos este modelo agroexportador, en ese tiempo eran dos productos, cereales y carne, hoy en día es soja. Si hay una restricción o contracción en el mercado mundial, si los países por algún motivo ya no quieren comprar carne o cereales, esto va a bajar y toda la economía va a colapsar. Por eso tienen pocas crisis a las crisis económicas. Miren, esto es lo que yo les comentaba de los grandes desequilibrios. Estas eran las redes férreas hasta 1870, 732 kilómetros de línea férrea. Fíjense, es segmentada. 1890, 10 años de modelo de desarrollo económico agroexportador, 9.432 kilómetros de línea férrea, todo saliendo desde acá de Buenos Aires, llegando hasta acá, hasta el norte, ¿sí? El Gran Central Norte, el tren que llega, el Central Norte llega acá y permite que toda la producción de caña de azúcar sea despachada al puerto. Llega a Cuyo, permitiendo que toda la producción vitivinícola de Mendoza, de Rioja, etcétera, llegue al puerto, ¿sí? Y acá en 1910 auge del modelo agroexportador, 27.994 kilómetros. Fíjense el desequilibrio regional. ¿Por qué nosotros acá en el NOA no podemos tener la cantidad de trenes que tiene Buenos Aires? ¿Por qué Cuyo no pudo tener la cantidad de trenes que tiene Buenos Aires? Porque todo se centró aquí. Todo, digamos, el centro productivo, la comercialización, el contacto con el exterior estaba aquí. Por eso, este modelo agroexportador produce tanto desequilibrio regional. Nosotros no podemos producir vaca ni cereales, simplemente porque nuestro ambiente, nuestro clima no son propicios. Acá en Cuyo tampoco. En Buenos Aires sí, y por eso se empezó a centralizar todo aquí. Por eso se habla de modelo agroexportador que fue beneficioso para una cierta cantidad de población, pero muy perjudicial para el resto del país. Bien, chicos, espero que se haya entendido un poco. Cualquier consulta, ustedes, bueno, ya saben, tienen el Classroom. Y les dejo un abrazo enorme para todos y cuídense mucho, chicos. Ya vamos a llegar, ya vamos a empezar a llegar a los temas de los trabajos prácticos que estamos abordando, ¿sí? No se preocupen, miren, ya estamos en 1916. Ya la próxima abordamos radicalismo y de ahí ya hasta la Revolución Libertadora y Perón nos queda re poquito. Les mando un abrazo. Respeten distancia social. Cuídense mucho entre ustedes y por sus familiares. Alcohol en gel y no salgan a menos que sea necesario. Chicos, les mando un abrazo grande. Yo sé que es mucho pedir, pero traten de cumplirlo. Los quiero un montón. Los quiero un montón, chicos. Cuídense.